capítulo 2, versículos del 13 al 25. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muy bien, este pasaje es conocido. Este pasaje lo mencionan los otros evangelistas, esta historia, este momento. Sin embargo, Juan, como ya hemos estado viendo en todas las predicaciones anteriores, presenta varias diferencias con respecto a la forma en que los evangelistas de los otros evangelios presentan las situaciones. Por ejemplo, solo para decir brevemente algunas cosas que lo diferencian. Es solamente Juan el que ubica temporalmente a este momento cuando Jesús llega al templo y hace esta situación de limpiar el templo. Solamente Juan quien lo presenta al principio del ministerio, porque los demás evangelistas lo presentan al final del tiempo que Jesús hizo ministerio, que fueron 3 años y medio. Solo Juan lo presenta al principio. También el lenguaje que usa Juan es diferente en algunas cosas. Hace algunos cambios conceptuales que son bien importantes. Y debido a esos cambios y debido a que estamos enfocados en el Evangelio de Juan, entonces vamos a enfocar o a enfatizar algunas de las cosas. Por ejemplo, Juan, para hacer esa distinción desde el principio, cuando saca a la gente de ahí, dice: ustedes han hecho de la casa de mi padre casa de mercado. Y los otros evangelistas dicen casa de ladrones. Y eso es una diferencia y es bien importante. Es sutil, pero es importante, y nos vamos a detener un poco ahí. Entonces, esta mañana el tema de la predicación es: ¿en qué lo convertimos? Otra forma de decirlo: ¿en qué lo hemos convertido? O tal vez pudiera decir: ¿en qué la hemos convertido? Refiriéndonos a la vida cristiana. Pero hablando del templo y qué es la historia que Juan está presentando, ¿en qué lo habían convertido el templo? Entonces veamos algunos aspectos. Dice que el texto que hemos leído en los primeros versículos dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Los judíos tenían 3 fiestas anualmente donde los que estaban fuera de Jerusalén, que vivían más o menos cerca o algunos lejos, venían a estas 3 fiestas. Era la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En esas fiestas venían
judíos que estaban esparcidos por muchas naciones, llegaban a Jerusalén. Algunos iban a una de las fiestas, dependía qué tan distante estuvieran, pero había gente que tenía que viajar, por ejemplo, 2 semanas, porque estaba lejos, porque recuérdense que era como, la forma de transportarse era o en camello o en caballo, generalmente más camello que caballo, en carretas con bueyes o a pie, simplemente a pie, porque no habían condiciones para lo otro. Es como tratar de ir a Nicaragua, o se puede ir de aquí en avión o se va por tierra, ¿verdad? Ahora ya no nos vamos caminando, no les recomiendo tampoco, está lejos, ¿verdad? Pero esas dificultades de movilización eran lo que determinaba si iban una vez al año o si iban a las 3 veces al año, cada vez que había fiesta. Realmente la fiesta principal era la fiesta de la Pascua, y es la que están mencionando aquí. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, y dice, todavía no era la fiesta, estaba cerca, todavía no había comenzado, pero ya estaba cerca la fiesta. O sea, ya estaba casi todo preparándose para esa fiesta. Y dice, sigue diciendo el texto, y subió Jesús a Jerusalén. Fíjense que la expresión es importante, subió a Jerusalén. ¿Por qué es importante? Perdón, un paréntesis, Carlos, ¿me pueden conseguir agua, por favor? Subió a Jerusalén, porque Jerusalén está en alto, bien alto con respecto a lo demás. O sea, Jerusalén es un monte, y subir a Jerusalén requería mucho esfuerzo y riesgos, porque el camino a Jerusalén era un camino peligroso. Por eso es que el salmista en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y fíjense que dice algunas cosas: no dará tu pie al resbaladero, porque el camino era peligroso y habían acantilados y era camino de tierra y habían piedrinas o piedras pequeñas sueltas. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. O sea, Él es el guardián que nunca duerme, y ese es el enfoque del Salmo 121. Él nunca duerme, Él está pendiente. Entonces dice: ni dormirá el que te guarda, no se adormecerá el que te guarda, porque era un camino peligroso de asaltantes, de ladrones, de gente que era peligrosa, asesina por robar algo, porque la gente iba con recursos, iba con dinero para comer, iba con las ofrendas que iban a entregar. Entonces habían ladrones. El camino era peligroso y era alto, y entonces por eso dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Por cierto, el Salmo 121 sigue después del 120 y está antes del 122, ¿verdad? Y a partir del 120 comienzan 15 salmos que se llaman los salmos ascensionales. O sea, eran los salmos que iban recitando mientras subían a Jerusalén. Y por eso hago el punto, que comienzan esos salmos ascensionales con el Salmo 120. Eso no lo sabías, pero ahora te estás enterando. Y van subiendo y comienzan en el Salmo 120 y terminan en el Salmo 135. Salmos ascensionales. Entonces es interesante, gracias. Es interesante que dice ahí que subió Jesús antes de que fuera ya la fiesta de la Pascua. Subió a Jerusalén y entró al templo. Estoy todavía ahí en el versículo, el siguiente, el 14. Y dice: y halló en el templo. Y esta palabra, que 2 veces se menciona templo, o por lo menos 2 principales que quiero destacar. Aquí la palabra templo no es la misma palabra que sale después. Entonces, ¿cuál palabra es la que tenemos ahí? Es la palabra hierón, con H, hierón. Subió al templo, el hierón. Cuando la palabra hierón se refiere al templo
como toda la estructura, es decir, su perímetro, sus muros que lo cuidaban, sus patios y su lugar santo, su lugar santísimo, porque el templo tenía varios patios, ¿ok? Habían varios patios ahí. Y este templo, hablando del templo con todas las características, está hablando del hierón, es toda la estructura cuando hablamos del templo. ¿Ok? Toda la estructura está mencionada ahí. Y hay varios patios, decía yo. Y además está el atrio, y además está el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí está el hierón. ¿Ok? Y vean que hay todos esos espacios ahí. Y allá adentro está el lugar santísimo. El número 1, ¿lo pueden ver arriba? El número 1. Y el 2 es el lugar santo. ¿Quiénes podían acceder ahí? Al lugar santísimo solo una persona, el sumo sacerdote. Y podía entrar solo una vez al año. Y entraba con sacrificio. ¿Y en qué fiesta? La de la Pascua. En esa fiesta. O sea, esta era la fiesta principal. ¿Ok? Ahora, quiero que vean todos los espacios, pero quiero que vean ese espacio que está ahí abajo. El de abajo. Ahí dice el atrio. Ustedes tienen buenos ojos, hermano. Le aseguro que yo desde ahí ya no leería lo que dice. Con lentes. Si fuera sin lentes, vería un gran manchón. ¿Ok? Fíjense que está el atrio de los gentiles o el patio de los gentiles. O sea que los gentiles tenían un espacio, pero pequeño, y era casi afuera. ¿Ok? Eso es importante para mí esta mañana, destacar eso. Pero quiero que tengan la mirada puesta en ese espacio. Cuando lo sigan mencionando, que lo recuerden, si es que no volvemos a poner la imagen. Ok, sigamos con la Biblia, sigamos con el texto. Y dice, y halló Jesús en el templo hierón, o sea, el hierón, que es toda la estructura. Halló Jesús en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. ¿A dónde estaban toda esa gente? ¿Y a dónde estaban esos animales? Jaulas con palomas, bueyes, o sea, una especie de medio establo, amarrados, ovejas. ¿Y dónde estaban esas mesas de los cambistas? ¿A dónde? En el patio de los gentiles. Ahí se habían ubicado. Ahora, esto es importante porque Dios había dicho que Él quería que su casa, y de eso dice Isaías capítulo 56, versículo 7, si lo buscan por favor. Isaías 56, 7, ¿lo hallaron? Déjenme a mí que lo halle. Me voy a adelantar un poco al texto. ¿Lo tienen? Ahí está. Yo lo llevaré a mi santo monte, Jerusalén. Es una profecía del Señor a través del profeta Isaías. Yo lo llevaré a mi santo monte, o sea, a Jerusalén, al templo. Yo lo llevaré y los recrearé en mi casa de oración. ¿Qué casa de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Lo que traigan, yo lo voy a aceptar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Todas las naciones. El templo iba a ser para todas las naciones. ¿Ok? Dios profetizó a través de Isaías que Él quería que el templo fuera, que recibiera. Toda la gente podía ir a buscar a Dios. ¿Ok? Toda la gente podía acceder. Pero resulta que se había llenado el patio de los gentiles, se había llenado con animales y con mesas de cambistas.
Y eso es lo que tenemos ahí. Ahora, yo creo que algo sagrado es que el celular. Ok. Muy bien. Bueno, sigo adelante. Algo sagrado había perdido su propósito, porque el propósito de Dios es que el templo fuera un lugar donde vinieran todos los pueblos, y resulta que el único espacio donde debían estar aquellos que no eran judíos no podían estar, porque estaba lleno de animales y estaba lleno de cambistas. Ahora, ¿por qué? Esto se fue haciendo poco a poco. No es que de un solo se convirtió en un gran problema, no, que fue poco a poco. ¿Por qué? Porque la gente tenía que llevar sacrificios. ¿Y qué eran los sacrificios? Animales. Y ahora se imaginan usted que una persona que quería ofrecer en sacrificio una oveja y venía de 2000 kilómetros de distancia, iba a traer la oveja colgada en la espalda, iba a venir caminando esos 2000 kilómetros, iba a subir esa gran cuesta con... ¿Quiénes de ustedes han subido cuestas con peso? Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes fueron a cortar café alguna vez? Levanten la mano. Una. Nadie más fue a cortar café, no creo. También vos. Yo fui a cortar café, hermano. Y a veces el punto era no hagamos tanta, o sea, no cortemos tanto, porque pensá en la subida del zanjón. El zanjón es la cosa, y allá abajo hasta uno, y subir con el saco para arriba. O sea, era demasiado pesado. La gente de que es de campo y que vive todos los días en eso, pues ya está acostumbrada. Y suben como si nada, pues. Pero en términos generales, solo bajar y subir un gran problema. Entonces no podían llevar una oveja 2000 kilómetros. Entonces era lógico que había que tener un lugar donde comprarse la oveja. Era mejor traer el dinero en efectivo y comprar la oveja, ¿verdad? O comprar las palomas. Lo que más habían eran palomas, porque las palomas era el sacrificio de los pobres. O sea, una paloma es mucho más barata que una oveja. Y comprar una paloma, pues era el sacrificio de los pobres. Dicho sea de paso, ese fue el sacrificio que José y María presentaron en el templo. Una paloma. Porque era el sacrificio de los pobres. Porque el Señor por nosotros, siendo rico, se hizo pobre. Eso dice la Escritura. Ok, entonces tenía sentido facilitarle a la gente que pudiera presentar sus sacrificios. Y para eso había que tener un lugar donde comprarlos. Un mercado de animales. Eso es como Esquipulas, que se ha vuelto un lugar turístico donde se venden muchas cosas, producto de un turismo religioso. Este no era turismo religioso, o quizás sí, pero ahí lo que se iba, se compraban animales. Ahora, cambistas. ¿Por qué cambistas? Porque resulta que había que pagar un impuesto por acceso al templo. Se pagaban $15 aproximadamente. ¿Ok? $15 para accesar al templo. Era el impuesto para entrar en el templo. No se pongan ahorita a discutir en su mente y por qué cobraban para entrar al templo. Qué bárbaros que hacen negocio. No, por favor, no se metan en eso, en ese tema, porque mantener ese templo, y tan grande como era, requería mucho esfuerzo. ¿Ok? Y había que tener inversión para eso, más todo el sistema sacerdotal. Ok, entonces tenía sentido. Ahora la gente afuera lo que usaba eran denarios, monedas romanas. Ok, monedas romanas. Y el problema es que la moneda romana, el denario, tenía la cara del César y se consideraba un ser divino al César. Y por causa de la idolatría se decidió, bueno, esa es la idea,
que por causa de la idolatría se decidió no usar la moneda romana, el denario. Esa es la idea. Entonces se usaba el ciclo de Tiro, que era otra moneda, pero que también tenía una imagen del dios de Tiro. Entonces lo de idolatría, digamos, es relativo. ¿Cuál es en realidad la situación? Que la moneda, el ciclo de Tiro, era 94% de plata pura y el romano solo el 80%. Entonces era una cuestión de valor realmente económico, porque los dos tenían ídolos. Pero resulta que el negocio de los cambistas era del sumo sacerdote Anás. Y a él le convenía que hubieran monedas que fueran más puras en plata. ¿Y quiénes eran los que tenían entonces? Ya dijimos que el negocio de los cambistas era del sumo sacerdote Anás. Y de las ovejas le aseguro que otro fulano, si no era de la familia, ¿verdad?, era alguien más. Ok. Entonces tenemos ahí, volvemos al texto. Al de Juan capítulo 2 versículo 15, creo que íbamos ya. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. El problema no es que hubieran palomas, bueyes y ovejas y que hubieran monedas de cambio. El problema es dónde estaban puestos. Pero hermanos, lo que pasa es que a veces lo sagrado va perdiendo, en este caso fue perdiendo su propósito. Igual como nos ocurre a nosotros, decimos, bueno, este cuarto lo voy a apartar solo para que sea un cuarto para leer la Biblia y orar. Y hacemos un lugar, un espacio nosotros ahí para orar y para leer la Biblia, un lugar de quietud. Pero de repente decimos, bueno, ¿y por qué no ponemos una televisión ahí para que ponemos música de YouTube, de esa de adoración instrumental, ¿verdad? Y ya ponemos ahí la música instrumental para orar y leer la Biblia. Pero de repente decimos, mami, ¿dónde pongo la bicicleta? Es que ya no cabe en otro lado. Para hacer ejercicio, para hacer ejercicio, la estacionaria. Metesla ahí, pues, pero después la sacás. Y ya se metió la bicicleta. ¿Para qué son las bicicletas estacionarias? Para colgar las toallas. ¿Cuántos de ustedes no tienen máquinas de ejercicio en la casa y lo que tienen son las toallas? Y entonces aquello que era para un propósito, para leer la Biblia, para orar, se fue llenando de cachivaches viejos. ¿De un solo? No, poco a poco. Primero fue una necesidad, después fue una costumbre, un hábito, y después se volvió algo sin sentido y se perdió el sentido. Ahora comenzó la situación en el templo así como estaba cuando Jesús llegó. Probablemente no, fue por necesidad. Había que tener ovejas, bueyes y palomas para los sacrificios. Había que cambiar las monedas, había que hacer todo eso. O sea, era primero una necesidad. Si el problema es que lo fueron a meter al patio de los gentiles, y eso contrarrestaba el propósito del templo, que fuera un lugar de concentración y de entrar delante de Dios, y el espacio que era para todas las naciones, o sea, para los gentiles. Y se perdió el propósito. ¿En qué lo convirtieron? En una casa de mercado. Si seguimos con el texto más adelante, versículo 15, dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Aquí quiero aclarar algunas cosas. ¿Cuántos han visto películas y han visto esta escena en alguna película cristiana? Levanten la mano los que han visto ahí. Y en muchas películas la imagen que sale es como que Jesús entra, ve aquel gran relajo, se enojó, se le subió hasta rojo en la cara
y empezó a darle a diestra y siniestra golpes a todo el mundo. Y nos dan como que es una reacción emocional de ira de parte de él. Pero detengámonos en algunas cosas aquí que me parece que son importantes. Jesús está confrontando ahí, pero miren, quiero que vean ahí que dice haciendo, esa palabra, ese verbo, haciendo. La palabra griega ahí es poema o poimé, ¿ok? Y esto tiene que ver con un hacer, pero con una habilidad manual, es como artesanía, digamos. Ahora, hacer una cuerda, un azote, eso le tomó tiempo, es lo que quiere decir la idea que está detrás. O sea, eso de trenzar el lazo, o sea, no es que así que explotó de repente, porque vio que todo estaba mal hecho y se enojó de repente, muy molesto, y agarró lo que pudo por ahí y empezó a repartir golpes a diestra y siniestra. No, o sea, esto fue pensado, fue planificado, era parte de un propósito. Dios tenía una intención y Jesús era Dios, es Dios, 100% Dios. Era humano, pero también era Dios. Y él ya tenía esto en los planes eternos, que iba a ir a ese templo y lo iba a limpiar y lo iba a devolver a su propósito. Entonces se tomó el tiempo suficiente para preparar un lazo, una cuerda, para preparar un azote para hacer el proceso de salida. Ahora, los azotes se usaban para guiar o arriar a los animales. Ese era el propósito. Aparte de tortura, como lo usaban los romanos, que le ponían pedazos de hierro para golpear y romper la piel. Pero el azote se sigue usando en el campo. Le llaman látigo o le llaman de otra manera, pero es para arriar a los animales. El chilillo, ese es madera, pero hay unos que hacen de cuero o de mezcal. Y entonces Jesús, por ejemplo, la imagen esa es un Jesús enojado, ¿verdad? Pero esa no es la idea central, original. Él hizo un azote, lo trabajó, lo preparó. O sea que no es una explosión de ira, es lo que quiero decir. Es una tarea que ya Jesús tenía pensada y planificada, porque no era primera vez que iba al templo. Él conocía el templo, él sabía la realidad que había en el templo. Y antes, ¿por qué no lo hizo? Porque había un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para las cosas. Y entonces volvamos al texto. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, los sacó a todos. No dice que los golpeó a todos, dice que sacó las ovejas, los bueyes y esparció las monedas de los cambistas. O sea, él no atacó a la gente, es lo que quiero decir, pues. El texto no dice que golpeó a ninguna persona. Hizo el azote para sacar a los animales. Lo que quería era limpiar el templo y devolverle al templo su propósito original. Porque hay un propósito para todas las cosas. ¿Por qué hacemos los diseños de las casas como los hacemos? Aquí tenemos arquitectos, aquí tenemos, si no arquitectos, aquí tenemos algunos que nos creemos arquitectos, ¿verdad? Y que diseñamos, que diseñadores de interiores y empiezan a dirigir, ¿verdad? Mire, así lo quiero, para allá la quiero. Y el pobre albañil, ¿verdad? Ahora quieren una pared aquí, después la quieren al otro. Bueno, yo ya sé lo que significa eso. ¿Ok? Y creemos que hay una forma nuestra, una capacidad nuestra para encontrarle los diseños, pero para eso hay arquitectos, ingenieros, maestros de obras, albañiles, expertos para hacer el trabajo. Pero nosotros no es que no tenemos una idea. Queremos 3 habitaciones. ¿Por qué 3 y no 4? ¿O por qué 3 y no 2? Porque la familia nuestra es grande. Entonces somos el cuarto de mi esposa y mío, y luego quiero otros 2 cuartos para los 2 niños o para los 2 varones y la niña, etc. O sea, tienen propósito. Los lugares los diseñamos con propósito. ¿Y cuál era el diseño, el propósito del diseño del templo? Que fuera una casa
de oración y que vinieran todos los pueblos. ¿Ok? Lugar de sacrificio y adoración. Eso era el propósito. Entonces, si se ha roto el propósito, la tarea del Señor es: volvamos esto al propósito. Y eso es lo que está haciendo, llevándola al propósito. Entonces, confrontó, por supuesto, un negocio que no estaba bien. Alguien estaba haciendo lo que no le correspondía. ¿Era sumo sacerdote o era empresario financiero? Pues, o sea, ¿cuál es la cosa aquí? O sea, vos lo que querés ser el sumo sacerdote o querés aprovechar que sos sumo sacerdote para hacer un negocio financiero y tener ganancias financieras. ¿Querés ser sumo sacerdote y querés ser un multimillonario financiero? O sea, ¿cuál es la cosa? Combinando pues, o aprovechando tu influencia en el templo. ¿Querés aprovechar la influencia en el templo para tu negocio? Pues no, ese no es el propósito para el que fuiste elegido como sumo sacerdote. No era para eso. Fuiste elegido para presentar delante del Señor el sacrificio para que el pueblo sea limpio de sus pecados. Ok. Bueno, ustedes otros, ¿son sacerdotes o son ganaderos? ¿Son empresarios? ¿Son gente de tiangue? Habían hecho del patio de los gentiles un tiangue. Entonces es volver al propósito, no solo del lugar, sino de las personas. Ustedes son cambistas, está bien, ese es un buen trabajo, está bien que trabajen en la banca, pero no tienen que meterlo adentro del templo. Volvamos cada cosa a su lugar. Como dicen los japoneses, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, kaizen. ¿Okay? Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Todo tiene un propósito y Dios así lo diseñó. Entonces Jesús viene a restaurar el propósito original. Ok, miren lo que dice Hebreos 10 del 19 al 20. Dice: tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Ese es el propósito. Ahora viene Jesús y al derribar todo esto dice: ¿saben qué? Hay un nuevo templo que yo voy a levantar. Vamos hasta ahí, si quieres, otra vez a Juan capítulo 2 y vamos hasta el final. Dice, no, irte hasta más adelante, por favor. Ok, más adelante. El anterior, entonces el 20. Dijeron luego los judíos, no, entonces el 19, perdón. No, mejor el 10, no, ahí quédate. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se recuerdan que les dije que había 2 palabras para templo, verdad? ¿Se recuerdan que lo dije al principio? Vaya. Están aquí conmigo, es que a varios veo que están en un profundo estado de oración, pero bien profundo. Ok, el 20, veamos el 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. O sea, ese es el templo de Herodes, no es el de Salomón, es el de Herodes, porque el anterior fue destruido por los babilonios, el de Salomón. Pero ya desde antes de que Jesús naciera habían empezado a reedificar el otro templo, el templo de Herodes. Ahora era un templo majestuoso. Imagínense que se tardaron 46 años en construirlo. O sea, vieron el templo, el dibujo, es que era algo majestuoso, era imponente, era grande. Y Jesús les dice: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y le reaccionan los judíos que lo están oyendo y le dicen: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás.
Ok, y el versículo 21, y dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ok, la primera palabra de templo que les mencioné, que dice que subía al templo, era hierón, ¿verdad? Hierón. Y dije que era toda la estructura, eso que se habían tardado 46 años. Pero cuando Jesús les dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, está usando la palabra naos. Se traduce como templo, pero naos era la palabra que se usaba para el lugar santísimo. ¿Ok? Era la parte del templo. Era el templo, porque en esencia ese era el templo. El templo era el lugar de la presencia de Dios. Y el lugar santísimo era el lugar donde exactamente habitaba la presencia de Dios en el arca del pacto. Ahora, realmente Dios habita en los cielos. Bueno, los cielos no lo pueden contener, dice la Escritura. Pero Dios escogió el lugar santísimo donde se pusiera el arca del pacto, que simplemente era una caja de madera revestida de oro y que adentro lo que tenía, esa ya no, pero la que tenía, la original, eran las tablas de piedra de Moisés que estaban rotas. Tenía la vara de Aarón que reverdeció y tenía una muestra del maná. Eso era lo que tenía la caja de madera revestida de oro y que tenía una plancha encima que se llamaba propiciatorio, que estaba labrada con 2 querubines que veían para abajo. ¿Y qué veían esos querubines para abajo? Para dentro de la caja. ¿Y qué había dentro de la caja? Las tablas rotas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. ¿Y qué significaban todo eso? El pecado del pueblo. Porque las tablas Moisés las botó por el pecado del pueblo. Y la vara de Aarón, porque todos se rebelaron, pero Dios dijo, la vara que reverdezca, esa es la del que yo he escogido. Y la que reverdeció fue la de Aarón. La metieron adentro de la caja. Y el maná, ¿por qué? Porque se pusieron a rebelarse contra Dios y dijeron, solo maná, solo maná, solo maná. Me recuerda a aquellos hipotillos que hay solo tortillas, solo frijoles. Pues así se puso el pueblo. Entonces eso es lo que estaba dentro de la caja, del arca del pacto. Y encima tapado por una tapa de oro puro, con 2 querubines que representaban a Dios viendo hacia abajo. ¿Y qué veían? El pecado. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Ponía la sangre del cordero sin mancha sobre la tapa. ¿Y qué cubría entonces la sangre? Esa era la idea. Que la sangre del cordero cubría el pecado. Y eso es lo que representaba la presencia de Dios. Lo que era figura ahora es verdad. La sangre del cordero de Dios quitó el pecado del mundo. No solo lo cubrió, nos quitó el pecado. Somos gente libres de pecado. Pueden decir amén a eso, hermano. Entonces, ese lugar donde estaba el arca de la presencia del Señor también se le llamaba el lugar santísimo o el naos. Entonces Jesús, cuando les dice en el versículo 20, no, el 19, perdón, poneme el 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Y se refería a su propia vida. Destruid este naos y en 3 días lo levantaré. ¿Y cuánto se tardó Jesús en levantar el cuerpo de la tumba? 3 días. A eso estaba refiriéndose. Estaba hablando de su cuerpo. De Él es el templo ahora. ¿Quién es el templo? Cristo. Y es un templo para todas las naciones, para todos los pueblos. Todos podemos venir, blancos y negros, morenos y trigueños, hasta colores anaranjados pueden venir, ¿verdad? Hay unos que son medio anaranjados, ¿verdad? Pueden venir también unos que son transparentes de la piel, parecen geckos, ¿verdad? Pueden venir cabello rizado, o pueden venir como yo sin cabello también, ¿verdad? O sea, pueden venir de toda forma, narizones, chatos, colochos, orejones, todo mundo
Todos podemos venir. Hay una canción aquella de la teología de la liberación que decía: vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. O sea, todos podemos venir. Representa esta verdad. Ok, Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. La gracia nos abrió el camino. Hebreos dice que fue un camino amplio que nos abrió. Y 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora resulta que nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos el templo. Y habita en nosotros la presencia del Dios poderoso. El Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Dónde es? ¿Cuál es el templo de Dios? Digan: yo soy. No se dé tan duro, ¿verdad? Pero yo soy el templo de Dios. Y en mí habita su presencia. Y ese era el propósito de Dios, que cada uno fuera templo de Dios. Y era el propósito original. Entonces, pero la pregunta es: ok, ¿y en qué hemos convertido muchas veces nosotros el templo? ¿En qué hemos convertido la casa de Dios? ¿En qué hemos convertido la vida cristiana? Nosotros, ¿en qué la hemos convertido? Muchas veces nosotros nos hemos olvidado del propósito original. Y yo creo que esta pregunta nos alcanza a todos. ¿En qué convertí yo, Luis Aquino, la vida cristiana? A veces le he convertido en una lista de actividades religiosas. Venir a la iglesia, leer un salmo, hacer un devocional para los que lo hacen diariamente, hacer un devocional diario, o sea, agarrar un pasaje de la Biblia, leerlo, contestar 3 preguntas. Y ya, en eso hemos convertido la vida cristiana. Estoy hablando de mí, no de ustedes, porque ustedes no tienen cara de que se hayan ido de lado. A veces también la vida cristiana la hemos convertido en una plataforma para figurar, ¿verdad? Para que los cantantes muestren que tan bueno cantan, o los músicos que tan bien tocan, o los servidores, o los que sea. Hemos convertido la vida cristiana en una plataforma para mostrar lo que podemos hacer y que también lo podemos hacer. A veces hemos convertido también la vida cristiana en un conjunto de reglas, pero sin relación con Dios, verdadera, genuina. ¿Qué es la vida cristiana? Agarramos a estos judíos de aquella época, no lo tenemos enfrente al profeta Anás, pero si pudiéramos lo apedreáramos, si no, por lo menos un par de leñazos le daríamos. Pues sí, por ser tan así, ¿por qué destruyó el propósito original del templo? Pero ¿y yo? ¿En qué he convertido la vida cristiana? Puede ser que sea un conjunto de reglas sin propósito, sin sentido. A veces hemos convertido la vida cristiana en una vitrina de una imagen espiritual, ¿verdad? De santidad. No me relaciono con los demás. No te me acerques, por favor. No te me vayas a acercar. Mantén tu distancia. No somos iguales. ¿Ok? Yo soy santo. No 3 veces, pero santo. ¿Verdad? Entonces a veces hacemos eso en vez de acercarnos. ¿Cómo estás? Qué alegría de verte. Siempre que te veo me alegra el corazón. O sea, eso es hemos hecho otra cosa de la vida cristiana. Ok, le hemos hecho también una fuente de emociones. Pensamos que la vida cristiana es de emoción. Hoy estuvo bueno el culto. ¿Por qué? Porque me emocioné. Es que la música que cantaron ahora, miren, hasta saltando estaba. Hoy sí estuvo bueno. ¿Por qué? Porque me emocioné. Y la vida cristiana es más que emociones. En vez de transformación real, la vida cristiana es transformación real. Pero les quiero advertir algo: no es transformarnos a nosotros mismos.
Es que la vida cristiana, como la vida en general, no consiste en transformarse a uno mismo. Digo esto porque esta es la filosofía de este tiempo, la transformación. Y esa es una palabra ahora que es paradigmática. Estoy hablando ya de algo fino, una palabra paradigmática. El paradigma, pues, transformación. Cada quien cree que es una construcción. Nos construimos a nosotros mismos. Entonces me tomo 20 fotos y publico las 2 más bonitas y todavía las retoco con filtro. ¿Por qué? Porque me estoy mostrando quién soy. Y lo que muestro, y yo veo después, no es ni el antes ni el después, no, que la imagen que presentan, y yo me pongo a escarbar las otras fotos, ¿verdad? Y la que sale aquí como veinteañera y la que sale aquí como de 100 años, parece. Pero todos estamos en un afán de construcción, de autoconstrucción. Y la transformación la produce Dios, el Espíritu. Es el Espíritu el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y yo debo dejar que el Espíritu me transforme. A veces en la vida cristiana le hemos hecho también un negocio espiritual, sirviéndole a Dios para que me pague. Vaya, Señor, yo te voy a dar 2 almitas, pero vos, mira, devolviendo, dando y dando, Señor. Yo voy a ir y voy a servir, pero mira, resolveme mis problemas, pues. Pagame mis deudas, pagame mis cuentas. Esto no es negocio. Y Dios no es un negociante con el que estamos negociando para nosotros hacer algo bueno y que Él me recompense y me pague. No es eso la vida cristiana. No es una transacción donde yo me porto bien. Es como el niño, hoy me he portado bien, hoy me merezco un regalo. No, papito, si esa es tu responsabilidad, portarte bien para vos mismo. No es para ganarte regalos, pues. Sigo por ahí. Miren, a veces hemos hecho de la vida cristiana una costumbre heredada y que para nosotros no tiene sentido. Esto, hermanos, esto es importante para aquellos que nacimos en cuna evangélica. Yo casi nazco en la banca de la iglesia, casi. Iba a ser un bancazo. Pero como mi mamá salió corriendo y se fue a la casa y mi abuela era partera, nací en la casa. Entonces a los 40 días ya me estaban presentando en la iglesia, pues. Y todas las hermanas en los cultos me andaban cargando para arriba y para abajo, como era bonito. Entonces me llevaban y me chineaban. Yo también las amo a todas. Hacen leña al árbol caído, ustedes ya ven. Sí. Ok, nosotros que nacimos en una cuna cristiana creemos que esta es una herencia, ¿verdad? Que es una cosa práctica que aprendí, ¿verdad? Canto como cantaban antes. Ay, es que ahora ya no cantan como antes. Porque para nosotros eso es como una herencia, los himnos de antes. Ya no se oyen cantar los coritos de ayer. Y ay no, es que estos hermanos le meten otra cosa a la música, ¿verdad? Y se salen. Ok, hemos hecho de la vida cristiana cualquier cosa. Miren lo que dice el apóstol Juan, escribiéndole a las iglesias en los primeros 2 capítulos el capítulo 2 más bien y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y hablando con la iglesia le dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Y tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Hermanos, yo quiero terminar porque muchas veces comencé el mensaje con un título que decía: ¿en qué lo hemos convertido? ¿En qué hemos convertido la vida cristiana? La vida cristiana, hermanos, debe ser una vida cotidiana de experimentar la bendición de Dios, el cuidado de Dios. Hermanos, Dios lo que quiere,
Realmente Dios quiere estar ahí con nosotros en todo tiempo. Dios quiere acompañarnos. Dios no ha dicho que no vamos a tener problemas. Eso no lo ha dicho. Jamás ha dicho que no nos vamos a enfermar. Jamás ha dicho que no vamos a pasar necesidad. Jamás ha dicho que no vamos a pasar por tormentas. Jamás nos ha dicho de que no van a venir los malos y nos van a robar, por ejemplo, o hacer cosas contra nosotros. Eso no está en la Biblia. Búsquelo. Y si lo encuentra, me avisa. Porque si lo encuentra, me interesa pues leerlo. A lo mejor estoy diciendo algo que no he visto que está ahí. Dios no nos ha dicho que no vamos a sufrir. Dios no nos ha dicho que no vamos a perder seres queridos. Nunca nos ha dicho eso. La Biblia no dice eso. Lo que Dios sí ha dicho es que va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y que en las pruebas Él nos va a ayudar. Y Él nos ha dicho que nos va a permitir pasar por las tormentas. Y que va a acompañarnos en esos momentos. Dios sí nos ha dicho que va a estar con nosotros. Eso sí lo ha dicho. Y que nunca nos va a dejar. Yo estaba en el tiempo de alabanza muy bendecido. Les cuento aquí en confianza lo que Dios estaba diciéndome a mí. El tiempo de alabanza debe ser un tiempo para dar, pero también para recibir. Yo le doy al Señor y también Él me da, recibo. Y Dios me estaba diciendo, yo fui el que te llamé. Yo te llamé y me comprometí cuando te llamé que yo iba a cuidar de ti. Y a eso me comprometí. Y yo te dije que me siguieras y me sirvieras. Y yo me comprometí que te iba a dar lo que necesitabas. Entonces, hermanos, Dios siempre ha prometido que va a estar con nosotros y que nos va a cuidar. Que en medio de los procesos Él va a ir con nosotros y nos va a llevar de la mano. Esa es la verdad de la vida cristiana. No la convirtamos en otra cosa. No perdamos el propósito de la vida cristiana. Dios es nuestro Dios. ¿Pueden decir eso, hermano? Dios es mi Dios. Se lo pueden decir a Él, tú eres mi Dios. Eres mi Padre, pueden decirle eso, tú eres mi Padre. Eres mi Señor. Eres quien cuida de mí. Y ahora vuelvo al Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo y la tierra. No dará, digan, mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová me guardará mi salida y mi entrada desde ahora. Amén. Dios ha prometido que las cosas que surgen en nuestra vida para mal, Él las va a convertir para bien. Eso ha prometido. Él ha prometido que cuando hayan situaciones en la vida difíciles, Él está obrando a nuestro favor. Y que va a cambiar esas cosas. Y que el resultado final no va a ser que el enemigo va a reírse en mi cara. El objetivo final es que Dios se va a reír del enemigo. Y le va a decir, vos no contabas con que yo tenía un propósito y un plan mayor para él o para ella, y que iba a hacer cosas grandes en la vida de ella. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice el salmista, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque rujan y tiemblen sus olas. ¿Ok? Yo creo, hermanos, que esta mañana es una mañana para volvernos al propósito real de nuestra vida cristiana, el diseño que Dios nos dio.
Dios nos diseñó para cosas hermosas, para cosas grandes. Hay algunos aquí que están comenzando la vida, comenzando a vivir. Disfruten lo que Dios tiene para ustedes, porque es grande lo que Dios tiene. Es mejor de lo que se han imaginado, mucho mejor. No tengan temor de malas noticias, aunque la tierra tiemble. No tengan temor, no tengamos temor. Dios tiene un propósito mayor, y si nos morimos, nos vamos a la presencia del Señor, a disfrutar la eternidad con Él. O sea, Dios tiene ya todo definido para nosotros, un plan eterno. Amén, hermano. Padre, te agradecemos por tu amor y tu misericordia, porque tu misericordia es mejor que la vida, dice la palabra. Gracias porque tú devolviste en aquel acto, en aquel templo, hace 2000 años, temporalmente, ese templo volvió a su propósito original, al diseño para el que era. Pero ahí mismo les ofreciste algo que era mejor, que no sabían, que no conocían, y que tú lo estableciste a partir de ahí. Crear un templo en cada uno, de hombres y mujeres, de todas las razas, de todos los pueblos, de todo linaje, de toda nación, volverlos un templo. Ya no tener que viajar 2000 kilómetros para algunos de ellos, con todas las dificultades del camino y los peligros y el cansancio, con todo lo que implicaba, para ir al templo, al hierón, porque se levantó un nuevo naos, un nuevo templo, que eras tú, y ahora tú en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Señor, porque ahora habitas en mí. Dios ya no habita en templos hechos de manos, ahora habita en corazones dispuestos a caminar con Él. Gracias, Señor. Mientras todos siguen orando, quiero decir lo siguiente: si hubiera alguno esta mañana aquí que necesita abrir su corazón para que el verdadero Dios eterno venga a habitar a su corazón, y que usted se vuelva el templo de ese Dios eterno y viviente, ese Dios de gracia, de amor, de misericordia, ese Dios de justicia que hace justicia en contra del pecado y nos da a nosotros su justicia para ser declarados justos. Si hay alguno que necesita hacerlo, yo quiero invitarle a que repita esta oración conmigo. Aquel que necesita hacerlo, diga conmigo: Señor, yo reconozco que te necesito. Yo deseo ser un templo para ti. Yo quiero que tú entres a mi vida, a mi corazón, y que mi vida y mi corazón se vuelva tu templo. Gracias por perdonar los pecados, por quitar la carga de los pecados en mi vida. Gracias por entrar en mi vida, y gracias por escuchar mi oración. Amén. Señor, gracias. Si hay alguno, Señor, que hizo esta oración esta mañana, gracias por escucharla. Gracias por entrar en Él y perdonar sus pecados. Ahora a todos, Señor, llévanos a vivir en el propósito, en el diseño original, y caminar contigo. Gracias, Señor. Amén.
decir amén, hermanos? ¿Quieren levantar sus manos? Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Que te bendiga como te lo ha prometido. Que el Señor también sea escudo alrededor de ti, que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Te quiero declarar bendecido, bendecida. Quiero declararte una semana bendecida, una semana de respuestas, de sorpresas de parte del Señor que te bendigan. Quiero declararte una semana donde el trabajo de tus manos te va a producir fruto, cosecha. Tu esfuerzo, tu trabajo se va a recompensar con el fruto y con el esfuerzo convertido en lo que necesitas. Así es que te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y